Chica Castro Espinosa te saluda. ¿Cómo va? Buenos días, Carlos. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ayer, conferencia de prensa, tú estuviste también ahí, acompañando al arco opositor en la provincia de San Juan. Bueno, plantearon esta negociación que tiene un acuerdo entre Gioja y el gobernador para la ley de lemas. Claro, porque seguramente el gobernador necesita el bloque parlamentario que responde a Gioja para avanzar en la modificación del Código Electoral, ¿no? Así es, Carlos. De todas maneras, estamos convencidos que ninguna mayoría parlamentaria circunstancial tiene la prerrogativa, la facultad o la posibilidad de ir en contra de la Constitución, ¿no? La Constitución en esto es muy claro, el sistema de votación tiene que ser directa, la Constitución establece también un sistema republicano de gobierno y por último la Constitución establece una orden de supremacía jerárquica de las leyes. Todos estos principios y normas se terminan violando con ese proyecto de ley que se ha presentado. En primer lugar, porque el sistema no establece una forma directa de elección de candidatos, sino que es totalmente indirecto, a través de un sistema de lemas. En segundo lugar, porque existe una orden de supremacía legal en donde la ley 613N resulta ser vulnerada, habida cuenta que el plazo de 18 meses previo a la elección es una garantía de inalterabilidad de reglas de juego, y eso, insisto, tampoco puede ser modificado por ninguna mayoría parlamentaria circunstancial que pueda generarse en la legislatura. Así que, de un modo o de otro, es un sistema que, más allá de las conveniencias o no que pueda tener para determinados sectores políticos, lo cierto que es ilegal, es inconstitucional, y como tal no puede ser apoyado por nuestra parte, ¿no? Claro, el único modo, y vos sos abogado y lo sabes mejor que nadie, es judicializar este planteo, ¿no? Eso es una obligación de todo partido político, bregar por la defensa de los preceptos constitucionales, así que la judicialización no es una elección, no es algo discrecional, es una obligación que tenemos todos los partidos políticos de someter a la justicia cualquier caso en el que creamos que se están vulnerando normas constitucionales, y este es el caso, por ejemplo. Claro. Este sería el caso, mejor dicho, este sería el caso. Hay que recordar que la norma todavía no se encuentra aprobada, el proyecto está en tratamiento. Esperemos que todos estos argumentos que hemos brindado logren penetrar la conciencia de los legisladores y bueno, no se avance en su aprobación. Sí, siempre hay que considerar difícil esto porque vos como abogado también tenés un escenario nacional en Comodoro Pi que es más o menos así como estás diciendo acá, lo que es el derecho y lo que es el rechazo, no sé por qué, de hechos que han ocurrido en el país, ¿no? Bueno, de todas maneras, en el sistema en el que vivimos, el sistema que establece nuestra Constitución, el Poder Judicial es una institución, es la más importante de todas las instituciones porque se erige en la garante de las normas constitucionales, y como tal tenemos que confiar en que ese sistema judicial va a lograr proteger las mismas. Ahora, es importante también, esto sí, lo dicen los observadores políticos, y lo que uno puede ocultar también en las repercusiones de la gente, es importante que todo el arco opositor, incluyendo aquellas que no tienen representación parlamentaria, se sumen a este objetivo, ¿no? Bueno, yo entiendo que esa es la idea, la convocatoria que se ha generado es absolutamente amplia y ha ido dirigida a todo tipo de partido político, con y sin representación parlamentaria, e incluso a aquellos que están en formación. Ayer hubo varios espacios políticos que están en pleno trámite de conformación de sus partidos, y bueno, la convocatoria ha sido absolutamente amplia y total, y todos los que han concurrido han coincidido en esta visión de los efectos nocivos que tiene la presentación de ese proyecto. Te voy a aprovechar porque hace mucho que no hablo contigo, pero básicamente quería consultarte acerca de cómo estás viendo la economía como abogado, como sanjuanino, como dirigente político, pero también como empresario. Bueno, justamente estas actitudes, estas iniciativas del Poder Ejecutivo, del Gobierno,
en donde se desprecia el imperio de la ley, tiene mucho que ver con la economía, fíjate vos. Esta falta de seguridad jurídica que se transmite cuando el cambio de regla es permanente y se sujeta siempre a las conveniencias personales o partidarias, hace que no se genere un clima de inversión, ¿no? Este clima de inversión es el único camino que vamos a poder transitar para ir resolviendo los problemas de exclusión y de pobreza que tiene la provincia de San Juan y en términos de actividad económica. Así que por eso es que, insisto, hay que ser muy serios a la hora de defender la ley, porque es el punto de partida, el respeto irrestricto de la ley es el punto de partida que cualquier tipo de inversor, ya sea nacional o internacional, pone sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Y San Juan debe convertirse cada vez en una plaza más atractiva para esas inversiones, porque, insisto, las inversiones traen aparejado incremento de la actividad económica, incremento del empleo, y todo esto obviamente empieza a convertirse en un círculo virtuoso. Lo contrario, espantar inversiones hace que cada vez se reduzca más ese nivel de actividad y cada vez tengamos menos gente dentro de la actividad económica, con la pérdida de empleo que eso significa. Así que todo tiene que ver con todo, mi amigo Carlos, y por eso es que las posturas de la oposición, en este caso de manera coincidente en casi todo el arco opositor de la provincia, creo que tiene un muy buen mensaje de fondo, un muy buen mensaje subliminal que estamos enviando a las inversiones tanto locales como extranjeras. San Juan tiene que convertirse en un lugar donde la ley sea sagrada, porque eso, insisto, nos convierte en una plaza atractiva para empezar a contar con esa solución a los problemas de la provincia. Y en tu rubro, y que creo que pesa muchísimo en lo que tiene que ver la economía y el efecto negativo que tiene la falta de combustible, ¿no? Bueno, hoy estamos con una situación un poco regularizada, te tengo que decir. Lo cierto es que el Estado argentino, bueno, un poco han regularizado lo que es el abastecimiento. Esto no ha pasado a mayores, por lo menos en la provincia de San Juan. Había cuenta que estamos en una época de bajo consumo. Los problemas los vislumbramos y los proyectamos hacia fin de año, cuando comiencen a intensificarse las labores de la producción en San Juan, y cuando llegue la época de la cosecha, ahí sí vamos a tener pico de consumo, los cuales presumiblemente podamos tener mayores inconvenientes. Lo cierto es que el incremento del precio del gasoil y las fuertes importaciones que ha llevado adelante el gobierno nacional han logrado en alguna medida equilibrar por el momento el consumo en determinadas plazas de la Argentina, una de ellas es San Juan, pero bueno, eso trae aparejado también un incremento de los dramas que tiene el Estado Nacional respecto de la balanza comercial, ¿no? Y este problema de falta de dólares también asoma como un potencial problema a la hora de continuar con este nivel de abastecimiento. Así que, digo, el panorama por delante que nos propone la inestabilidad de las variables macroeconómicas son un gran problema. Si a eso le sumamos inestabilidad en materia de seguridad jurídica en la provincia, bueno, la verdad que sería un combo muy preocupante. Y el ministro Massa habla de un cepo light para la minería. ¿Ha leído algo de eso? Sí, hasta el momento entiendo que son trascendidos periodísticos. No he podido ver nada oficial publicado en el boletín, así que entiendo que hasta el momento eso está en calidad de proyecto, ¿no? Sí entiendo que van a tener que inventar algo para poder resolver el problema cambiario que hoy están teniendo todos los sectores que exportan en Argentina, y que en definitiva son quienes generan las divisas que hoy tanto se están necesitando para poder estabilizar la balanza. Pero bueno, lamentablemente creo que el ritmo con el cual se están proponiendo soluciones a los graves problemas macroeconómicos es lento, ¿no? Argentina necesita rápido un shock de confianza, un shock de reformas que permitan generar un buen clima de negocio y que esto encienda de nuevo la maquinaria productiva de la Argentina. Y bueno, lamentablemente con tanto problema interno y tanta
tanto cuestionamiento ideológico y político que existe en el gobierno nacional, veo como algo muy difícil de lograr. Y como abogado, ¿cómo te pinta esto de que el kirchnerismo no quiera aceptar lo que ha dicho el Ministerio Público en el caso de la corrupción? Estamos viviendo una película de terror, Carlos, donde cada dirigente político a nivel nacional en el kirchnerismo dice cualquier barbaridad que se cruza por la cabeza. Yo entiendo, dirigido a un electorado que lamentablemente por los tristísimos índices educativos en la Argentina se ha destruido la cultura cívica, entonces cualquiera puede decir cualquier barbaridad a un electorado anómico que acepta fanáticamente cualquier planteo, pero hoy estamos acudiendo y asistiendo a una situación que es realmente tenebrosa, porque hablar de que no se va a aceptar lo que diga la justicia, no se va a aceptar lo que la justicia finalmente dictamine en un determinado caso, son planteos anárquicos, ¿no? Son planteos desde lo técnico hasta sediciosos, te diría, ¿no? Porque esto es negar las facultades y las atribuciones que por la Constitución Nacional tienen los distintos poderes. Ya van en contra incluso del propio contrato social que se firma en el marco del establecimiento de una Constitución, no entender las normas básicas y fundantes de nuestra sociedad. Bueno, es muy peligroso porque ya se está apelando a argumentos que han sido superados hace muchísimos años, hace siglos atrás. Digo, todos estamos de acuerdo con el sistema que se implementó en la nación argentina desde 1853 en adelante, en donde quien termina definiendo las responsabilidades, las obligaciones y los derechos es el Poder Judicial. Si vamos a negar eso, y si no vamos a canalizar eventualmente nuestros reproches a través de las vías institucionales, bueno, estamos haciendo un planteo de disolución de la nación prácticamente. Es gravísimo. Pero el problema central que yo veo en este tema es que estamos también asistiendo a la existencia de un electorado que también es anárquico, que también tiene una profunda falta de cultura cívica y que no entiende la razón de ser de cada una de las instituciones a las que critica, ¿no? Claro. Bueno, y ayer, con la celebración del Día del Abogado, todo el mundo recordando a Alberdi, y lo que está pasando ahora, es tan grave que nos hace falta revisar muchas cosas, ¿no? La gravedad es absoluta y muy preocupante, ¿no? Y muy preocupante. Bueno, Martín, yo creo que esto, en el caso particular de lo que hemos analizado con respecto a las elecciones, propone un encuentro muy importante, un reencuentro muy importante de la oposición, y por ese canal seguramente poder ilustrar al ciudadano para que encontremos el debido sosiego sobre modificar cosas que son inmodificables, al menos desde el punto de vista constitucional y legal, ¿no? Y sí, porque aparte es muy peligroso, Carlos, ir en contra o tratar de restarle autoridad a las distintas instituciones de la Constitución nos arrima o nos aproxima a un caos en cuanto al ordenamiento de la vida social, y eso puede terminar siendo muy peligroso para todos. No sé, creo que en el fondo no se entienden las barbaridades que se están diciendo o las consecuencias que pueden traer las barbaridades que se plantean desde este núcleo irresponsable de dirigentes políticos nacionales, ¿no? Creo, Martín, que desde el 2003 hasta la fecha han repetido las gestiones, y creo que en el fondo y en la superficie acá de lo que se trata es un anclaje al poder, nada más, ¿no? Sí, y apelar a argumentos que todos sabemos que son absolutamente incorrectos, al solo efecto de generar confusión y poder distraer la atención de las verdaderas responsabilidades en las que se puedan haber incurrido por incumplimiento de la ley o por actos de corrupción. Digo, el operativo de distracción que se arroja sobre una sociedad con altos márgenes ¿qué te diría?, de analfabetismo cultural, hace que se generen estas confusiones y se trata de aprovechar de una manera muy maliciosa y temeraria para obtener réditos o ventajas personales, ¿no?
de una gravedad inusitada. El doctor Martín Tucumán, presidente de ADN, en la careta política. Muchas gracias, Martín, por estos minutos. Carlos, que tenga muy buen día. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba, ¿no? Concreto, contundente, diría yo, ¿no? Martín Tucumán, analizando este tema, todos los temas que tienen que ver con la justicia. Yo quería, a continuación, escucháramos, es muy breve el audio, ¿no? Pero tiene que ver con la causa en la que